Buenos días. Desde Caracas, se dice está muy honrado como institución que busca la libertad individual en Venezuela y en los países hermanos, de tratar el tema de la escolástica en, eh, en la búsqueda de la libertad. Es poco conocido el papel que ha tenido la Iglesia Católica en esa época, pero fue un papel primordial. Y mi amigo Alex Chafuen tuvo un libro que causó en esa época muy buena impresión y ahora me parece extraordinario que Luis Alfonso, Rocío y Hugo estén lanzando hoy esta serie de reflexiones sobre este tema con diferentes personas y que nos pone a nosotros a revelar, que es uno de los papeles de un think tank, cuál es la realidad, cuál es la historia, para no equivocarnos sobre qué es lo que realmente importa con respecto a la búsqueda de la libertad. Y la realidad es que la Iglesia Católica siempre ha sido un factor, especialmente con los escolásticos, de búsqueda de que el hombre pueda realizarse como pleno exponente de la creación de Dios, ejercitando su libertad individual. Así que muchísimas gracias a todos los que han permitido la organización de esta serie de eventos que vamos a tener en las próximas 4 semanas a esta hora, en el mismo día. Así es, Gracias. Carlos. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Efectivamente, esta es la conferencia que inicia el ciclo, que va a ser todos los jueves a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, 12 de Chile y 4 de la tarde de España, porque tendremos expositores de todos estos países. Y no se lo pierdan porque aquí se van a tratar precisamente todos los temas y los precursores, los iniciadores, como fueron Francisco de Vitoria, Juan de Mariana y Suárez. Bueno, ya sin más preámbulo, le paso la palabra a Hugo Bravo para que nos presente el ciclo y al profesor Orellana. Buenos días. Muchísimas gracias, Rocío. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Luis, y a todas las personas que nos acompañan, no solamente desde el continente americano, sino desde el continente europeo, y especialmente y particularmente nuestros hermanos españoles. Es un honor para mí. Hugo Bravo es mi nombre. Yo soy miembro del Comité Académico de CEDICE, profesor de la Universidad Monte Ávila. Es un honor para mí presentar al profesor Luis Alfonso Herrera Orellana. Es venezolano, licenciado en filosofía, abogado summa cum laude, y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello y en Derecho Público por la Universidad de los Andes, Chile. Es profesor en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente la Universidad Autónoma de Chile. Es investigador de CEDICE Libertad y adicionalmente a eso es candidato a doctor en programa de doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes en Chile. Y no menor, y muy importante mencionar, que en los últimos años Luis Alfonso se ha dedicado al estudio y difusión del derecho hispánico y de la escolástica hispánica, cuyo tema nos trae a esta conferencia. Arranca el ciclo de conferencias, como bien mencionaba Rocío. Vamos a tener 4 conferencias, esta es la primera, en la cual vamos a estar conversando justamente de la escolástica hispánica como tal, de qué va eso, ¿no? En qué consiste. Me gustaría primero dar ciertas instrucciones de cómo va a ser la dinámica para que sepamos qué va a ocurrir. Luis Alfonso va a tomar alrededor de unos 25 o 30 minutos para exponer el objeto de la exposición que estamos conversando y después se abre un ciclo de preguntas. Yo estaré tomando las preguntas que el público coloque en el chat de manera tal pues que él nos pueda ayudar a aclarar las inquietudes que todos puedan tener. La idea es que demore una hora toda la conferencia y bueno, salgamos obviamente con mucho conocimiento, pero también con muchas preguntas y sobre todo con muchísimas ganas de aprender sobre este gran tema. Bueno, Luis Alfonso, yo me permito, y ya para darte la palabra, de hacer una pregunta sugerente, ¿no? El tema cuando uno escucha la escolástica, por un lado, pero también cuando habla de lo hispánico, por otro, son dos grandes temas, ¿no? Por un lado, parece que la oscuridad se aproximara cuando hablas de la escolástica, ¿no? De lo católico, de lo que es esa metodología de estudio milenaria, vamos a decirlo así, ¿no? De la época
de la media, disculpa, y también cuando hablas del hispánico, ¿no? O sea, sale a flote, ya lo vimos hace pocas semanas, todo lo que es la leyenda negra, como que si todo fuera negativo, ¿no? Y pareciera no hacer mucho sentido generar ruido, bueno, pero ¿cómo es eso de la libertad y la escolástica hispánica? Entonces, yo creo que muchas personas se estarán preguntando de qué va ello, en qué consiste, qué es la escolástica, qué es lo hispánico y cómo eso combina y cuadra con la libertad. Bienvenido, Luis Alfonso. Somos todo oídos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, un placer, como siempre, poder estar acá en mi casa, en Se Dice Libertad, compartiendo ahora sobre una temática que no solamente encuentro necesaria, pertinente, útil, sino también muy oportuna desde el punto de vista del tiempo histórico que estamos viviendo, de una cantidad de problemáticas culturales, económicas, políticas, y que al menos en el ámbito de los países de habla española, tiene mucho que ver con el desconocimiento de su pasado, con la manipulación de ese pasado y específicamente en el ámbito político, jurídico y económico, con el desprecio o la ignorancia sobre lo que son aportes comunes en ese pasado que desconocemos. Un poco la idea de este ciclo es llevar a la plaza pública, digamos, al debate actual o contribuir en ese sentido a una serie de autores, a una corriente de pensamiento, a una serie de obras e ideas que considero fundamentales y asimismo entiendo quienes nos van a acompañar en las charlas sucesivas para justamente afrontar, por supuesto, con las adaptaciones y adecuaciones correspondientes, varios de esos problemas que hoy en día nos dejan llenos de perplejidad, nos llegan incluso, nos generan ansiedad, ¿verdad? Y mucha inquietud respecto de cómo se van a canalizar todos estos procesos más bien identitarios, de amenazas a la democracia, de rupturas de los hilos constitucionales y finalmente de la instauración de autoritarismos en no pocos de nuestros países. Para desarrollar mi charla voy a compartir pantalla, una muy sencilla presentación que preparé, simplemente para que nos sirva un poco de hilo conductor respecto de lo que vamos a estar conversando. Bien, como ya lo adelantaban Rocío y Hugo, el título de esta primera conferencia del ciclo es ¿Qué fue la escolástica hispánica y por qué hoy nos interesa conocerla? Y lo primero, por supuesto, que conviene aclarar desde ya es por qué se denominan escolásticos, ¿verdad? Las personas a las que nos vamos a estar refiriendo en el ciclo y a qué se dedicaban. Porque este término, en especial, ¿verdad? Quienes se han dedicado a la filosofía o de alguna manera han seguido la historia del pensamiento en Occidente, normalmente tiene un sentido peyorativo, ¿no? Bueno, eso es un tratamiento escolástico de ese problema. Esto es más bien una discusión escolástica, algo así como que tiene poco valor, como que más bien es ocioso o inútil en definitiva. Y la verdad es que este término alude a un método de estudio, a un método de argumentación que está basado en la identificación de problemas, en el planteamiento de posibles respuestas a esos problemas y la refutación de esos planteamientos iniciales. Básicamente para, a través de un debate, de un intercambio, ¿verdad? En donde se puede seguir esa secuencia que desde Aristóteles fue propuesta, de una tesis, una antítesis y una síntesis, se pueda llegar a alguna suerte de solución, de respuesta mejor fundada a ese problema inicial que fue considerado. Entonces, al margen de otros sentidos que pueda tener por el contexto histórico en el que estos autores desarrollan su obra, al que ya me voy a referir, y este significado peyorativo, lo escolástico no es más que un método de estudio, ¿verdad? Un método de investigación y un método de argumentación que utilizaban personas en este periodo de la llamada segunda escolástica, ya voy a decir por qué también tenían esa denominación, que utilizaban para realizar investigaciones basados en la teología, pero en ámbitos de la vida práctica, es decir, seguían este método para abordar problemas de su tiempo en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito jurídico y por supuesto también en el ámbito moral, religioso. Fueron personas, ¿verdad?, que se dedicaron desde la Iglesia Católica y desde el magisterio, pero sobre todo y fundamentalmente desde la academia, es decir, en su condición de justamente docentes, investigadores, digamos en el contexto histórico en que ellos van desarrollando su obra, se dedicaban justamente a la formación
de otras personas en aulas universitarias, ya voy a también a mencionar las universidades, pero que no se quedaron, y esto es muy relevante porque hoy en día no necesariamente es igual, no se quedaron dentro del claustro, simplemente allí reflexionando sobre aspectos interesantes para los eruditos, sino que fueron a la calle, se dedicaron a prestar atención a los problemas de su tiempo y con un compromiso público intervinieron activamente en una serie de debates fundamentales, no solamente para ese momento histórico, sino para la posteridad. ¿Quiénes fueron estos pensadores y por qué, digamos, resaltaron dentro de su momento histórico y luego en los años por venir? Bueno, fueron una serie de teólogos juristas, varios de ellos, aunque en ese momento, digamos, las disciplinas del conocimiento no estaban tan segmentadas como en la actualidad, y por lo tanto desde el derecho abordaron, como ya decía, temas políticos, económicos y jurídicos. Estos pensadores fueron académicos, docentes, nacidos en lo que hoy en día sería el territorio de España, pero en ese tiempo, digamos, de la monarquía hispánica, que por supuesto tenía señorío en territorios, como sabemos, no solamente en la península, sino también en el continente americano, y que desarrollaron su actividad docente académica, como decía, en distintas universidades. En la Universidad de Salamanca, de Alcalá de Henares, en Coimbra, es decir, en distintas universidades de lo que para ese momento era el territorio de la monarquía hispánica. Todavía la noción de España como nación no existía, ¿verdad? Estaba eventualmente en proceso de formación, y por eso he utilizado el término hispánico para darle un sentido más global, no vinculado con una nacionalidad, sino más bien con una cultura, ¿verdad? Dejando de lado además también este problema que siempre puede surgir respecto del asunto de las distintas nacionalidades. Esto es más bien una perspectiva que plantea la obra de estos autores como una obra común a todos estos territorios en donde esa monarquía hispánica ejercía su autoridad. Entre ellos destacan, por supuesto, los que vamos a examinar con más detalle en este ciclo: Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Francisco Suárez, pero también Luis de Molina, Tomás de Mercado, Martín de Espilicueta, entre otros. Y ellos corresponden a una renovación del método o del estudio a través de la escolástica en el pensamiento filosófico occidental. Hay una primera escolástica, que es la que se va a desarrollar, ¿verdad? Siglos anteriores. Aquí estamos hablando, la obra de estos escolásticos hispánicos se desarrolla entre fines del siglo XV y fundamentalmente durante los siglos XVI y XVII. Hubo anteriormente una primera escolástica en donde destacan los nombres de Tomás de Aquino, entre otros pensadores, Alberto Magno. En fin, son como los pioneros, ¿verdad?, en el uso de este arte y al mismo tiempo método de investigación y de discusión que ya desde el pensamiento antiguo griego, fundamentalmente en la figura de Aristóteles, había sido, ¿verdad?, desarrollado. Hay un declive con posterioridad a esta primera escolástica, fundamentalmente que tiene su apogeo en el siglo XIII, y va a ser entonces en estos siglos, justamente en la península ibérica, de la mano de estos pensadores, que ese método va a renacer, por así decirlo, o va nuevamente a activarse y producir, ¿verdad?, importantes obras e ideas para la atención de los problemas de su tiempo. Aquí valga indicar que estos pensadores, como ya señalaba, fueron ante todo teólogos, y por lo tanto su investigación tenía por objeto central el aplicar la razón a una serie de contenidos de naturaleza o índole religiosa, específicamente cristiana católica, para desde allí, desde esas premisas, abordar, ¿verdad?, estas problemáticas y darle respuestas, no solamente considerando, por supuesto, las escrituras, pero sí fundamentalmente teniendo como base esta fuente, ¿verdad?, de trabajo permanente para ellos. Porque por supuesto la fe de fondo está presente en su análisis. Pero lo interesante es tener presente que la teología acá no debe confundirse con algún tipo de indagación especulativa sobre la trascendencia o sobre aspectos más bien sobrenaturales, sino que está al servicio justamente del análisis desde la escritura, ¿verdad?, sagrada, a lo que son problemáticas de su tiempo, con la vocación y la intención clara de entregar respuestas para que esto se convierta luego, utilizando nuestro lenguaje moderno,
en regulaciones, legislaciones, políticas públicas, es decir, decisiones que desde la autoridad y también desde la sociedad tengan, ¿verdad?, ofrezcan soluciones a estos asuntos. Valga destacar que dentro de este espectro amplio de escolástica hispánica, y que van a desarrollar autores, como ya destacaba, en distintas universidades, en particular se va a reconocer el trabajo de los teólogos juristas que trabajan en distintos periodos en la Universidad de Salamanca. Y de allí, de la mano de autoras como Marjorie Grace Hutchinson, se ha desarrollado, ¿verdad?, el estudio de la llamada Escuela de Salamanca. Entonces, ahí tener presente que la noción o expresión escolástica hispánica es más amplia que la Escuela de Salamanca, porque incluye a teólogos juristas que no enseñaron o practicaron su magisterio en la Universidad de Salamanca, sino en otras universidades, pero que forman parte de esta misma corriente de pensamiento que utiliza la escolástica, la teología y, por supuesto, los conocimientos disponibles de su época, muy influenciados, debo indicarlo claramente, esto seguro que en las conferencias que vienen se destacará, no solamente en el pensamiento de Tomás de Aquino, sino también de Aristóteles, ¿verdad? Siempre va a estar muy presente y va a influenciar mucho el nivel de análisis. Y eso nos dice algo desde el punto de vista actual muy, muy importante. Y es que estos pensadores siempre se aproximaron a los problemas con un sentido de la realidad, no desde la abstracción, no desde la especulación desvinculada de lo que observaban, sino muy por el contrario, tanto como en el Estagirita como en el Aquinate está presente ese mismo método de comprensión de los problemas y de generación de respuestas a esos problemas, la observación de la realidad. Esto es crucial, digamos, para poder comprenderlo. Ahora bien, ¿en qué contexto histórico particular, especial, desarrollan estos pensadores su obra en distintos campos que ya voy a mencionar? ¿Y qué dificultades enfrentaron? Bueno, es el periodo del Renacimiento. Es ese tránsito que al menos en el mundo occidental, entre Europa y América, se está desarrollando entre lo que es ya el fin de la Edad Media, frente a la cual la modernidad ha construido una visión oscura, negativa, de atraso, bastante caricaturesca, debo decirlo, porque no da cuenta de todo lo que ocurrió y de lo que efectivamente fueron aportes, conquistas, logros e incluso preservación de lo que fue el pensamiento antiguo en ese periodo que simplemente se denosta de una manera muy superficial muchas veces. En todo caso, ellos desarrollan esta obra o este conjunto, digamos, de ideas en ese tránsito de lo medieval a lo moderno, y por eso, ¿verdad?, tiene mucha relevancia el que ellos operando, esto es importante para nosotros los hispanohablantes, desde digamos, centro de poder en algún punto más importante del planeta en ese momento histórico, desde la monarquía hispánica, que era a la sazón, digamos, un imperio con dominio político, no solamente en América, sino también en las llamadas Indias Orientales, en Asia. Bueno, justamente desde el centro del mundo, estos personajes se enfrentan a una serie de problemáticas, como es justamente conciliar fe y razón, fe y el desarrollo de nuevos movimientos en el campo del conocimiento, que más bien se van aproximando a lo que luego va a ser el método experimental, digamos, y a la ciencia moderna, pero también al cisma que fue dentro del mundo cristiano, la división de la iglesia a partir de la reforma, que de pronto uno lo puede ver en un primer momento como, bueno, una discusión entre creyentes, pero la verdad es que es un cisma cultural y que hasta el presente tiene consecuencias importantes, sea o no creyente el que se informe y el que se aproxime a esta discusión. Y en tercer lugar, no menos importante, es tener presente que ellos desarrollan su obra en el momento en que se produce la conquista de América por parte justamente de la corona española o de la monarquía hispánica. Y en ese sentido, bueno, se imaginarán la cantidad de interrogantes, preguntas, cuestionamientos que surgen justamente sobre cómo proceder legítimamente, y esto es importante enfatizarlo, no todas las conquistas se hicieron esa misma pregunta, cómo se podía, y estamos hablando del siglo XVI, no estamos hablando del siglo XXI, cómo se podía avanzar o actuar legítimamente frente a unas comunidades que por supuesto no compartían los mismos valores, las mismas creencias, ni tenían los mismos hábitos de quienes habían llegado a estos territorios.
Bueno, estas tres, digamos, dimensiones de ese cambio histórico que se está viviendo entre los siglos XVI y XVII son los que estos escolásticos van a tener frente a sí al momento de abordar problemáticas de gran calado o de, digamos, menor dimensión, pero relevantes para la vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, el tema de los intereses en contratos de préstamo, o el tema de la manipulación monetaria, o la importancia de la propiedad o de los contratos. Es decir, van desde problemáticas macro, como pueden ser estas que he mencionado, a problemáticas más específicas. Pero ellos tuvieron la valentía de atreverse a pensar, a opinar. No se quedaron, repito, en su posición cómoda de catedráticos, parte de una institución, ¿verdad? No solamente en ese momento prestigiosa, sino poderosa desde el punto de vista también político, sino que fueron disidentes. Fueron disidentes no solo del poder, no solamente de quienes ejercían, ¿verdad?, el poder político desde la corona, dentro y fuera del mundo hispánico, por cierto, sino que también fueron disidentes de la Iglesia Católica. ¿Ah? No siempre coincidieron con lo que era la postura oficial de la Iglesia, y en ese sentido, algunos de ellos tuvieron que enfrentar situaciones complejas de persecución, de descalificación e incluso cárcel, por expresarse libremente, por cuestionar al poder y por hacer ver que las cosas podían abordarse de maneras distintas a como las estaban abordando, ¿verdad?, en ese momento histórico, quienes tomaban las decisiones. Entonces, allí hay una lección o un ejemplo de ciudadanía, ¿verdad?, de participación política, que también vale la pena tener en cuenta, porque el factor de la fe, lejos de ser un obstáculo para que ellos actuaran, fue por el contrario el factor que seguramente impulsó aún más su determinación a participar, a debatir y a proponer soluciones. ¿Por qué en el siglo XXI sería relevante hablar de estos pensadores? ¿Qué trascendencia pueden tener y qué aportes, digamos, en general, tanto para el mundo hispánico en particular como para Occidente en general, se podría destacar, ¿no? Como bien lo señalaba Carlos Enrique en su intervención, ya desde hace varios años, en especial gracias a la obra del profesor Alejandro Chafuen, en el ámbito de la economía y específicamente de las ideas liberales, pero probablemente en otros también, pero en el ámbito de la economía se conoce, ¿verdad?, ya con bastante determinación o precisión, cuáles fueron los aportes de estos autores. Ya mencionaba algunos, en el ámbito, por ejemplo, de la defensa de la propiedad como una condición natural e indispensable, legítima, que incluso fue reconocida, por ejemplo, como un derecho de los pueblos originarios del continente americano. Entonces, la defensa de la propiedad, la defensa de los contratos, la crítica severa a lo que eran estas manipulaciones que ya en esa época se daban respecto de los precios, respecto de la denominación de las monedas. Nosotros que en Venezuela somos víctimas ya de incontables manipulaciones absolutamente arbitrarias y carentes de racionalidad económica, ¿verdad?, del signo monetario nacional. En fin, desde el punto de vista económico hay bastante, diría yo, documentación dentro y fuera del mundo hispánico, aunque probablemente todavía se pueda seguir investigando, respecto de sus aportes. Pero curiosamente, y esto lo digo desde mi experiencia como, digamos, profesional del derecho, docente universitario en esta área y por supuesto en su momento estudiante, en los ámbitos jurídicos y políticos, es poco o nada lo que se estudia a la fecha sobre los aportes de los escolásticos españoles o hispánicos. Y esto no deja de ser paradójico y al mismo tiempo muy preocupante, porque hay muchos, ¿no? Yo apenas voy aquí a mencionar algunos de ellos. Y allí en pantalla tienen algunos de las portadas, digamos, de las obras de estos autores o que sobre estos autores se han preparado. Por ejemplo, en el ámbito del derecho internacional, Francisco de Vitoria, como lo vamos a ver, tiene aportes importantísimos para el reconocimiento de la autodeterminación, como la llamaríamos más contemporáneamente, esa libertad, digamos, de los pueblos de asociarse, de vivir sin el dominio o el señorío de otros. Hay reflexiones importantes sobre la guerra, sobre la conquista, y yo diría que, entre otros, en este punto del derecho internacional destaca que la aproximación de estos autores no estuvo basada en el concepto moderno de soberanía, sino de asociación, que es un concepto, a mi entender, mucho menos peligroso
y mucho más vinculado con el orden espontáneo en la vida de las personas, en la vida social, ¿verdad? Y que además da fundamento a algo que voy a mencionar luego, que es la subsidiariedad en la relación entre las autoridades y los cuerpos intermedios, los grupos intermedios, las familias y la persona. Cosa que, por el contrario, desde el concepto de soberanía, que se termina acullando y volviendo dominante en el mundo moderno, no es posible lograr. Entonces, importantes aportes en el ámbito del derecho internacional, que luego Hugo Grocio, entre otros autores, van a profundizar y, por supuesto, van a adaptar plenamente a lo que son los requerimientos de la modernidad. En el campo del derecho público, como le he comentado a mis estudiantes en el curso de teoría constitucional, hay antecedentes importantes en los escolásticos de esta idea que luego en la modernidad va a cristalizar en la idea de constitución, en la idea de división de poderes, en torno a la limitación del poder. Sin duda, el liberalismo es una corriente de pensamiento esencialmente moderna, por lo tanto, en la época en que los escolásticos desarrollan su obra, no hay propiamente una tradición liberal o ideas que se puedan calificar estrictamente de esta manera, pero sí, indudablemente, ellos generan una serie de planteamientos que son base para lo que luego esa tradición de pensamiento moderno va a desarrollar. Y en ese sentido es indispensable tenerlos allí dentro de lo que es la historia, en un sentido más amplio, de las ideas de libertad muy presentes. Está la idea de la limitación del poder, está la idea de que la legitimidad en el ejercicio del poder del gobierno, ¿verdad? No deriva de una cualidad propia del gobernante, ni siquiera de la voluntad directa de Dios, sino del respaldo y adhesión que los súbditos en ese momento histórico entreguen. Ya decía que en materia económica, ¿verdad? Establecen también varias limitaciones importantes desde el punto de vista de lo que puede o no hacer el gobernante, de manera que en el ámbito del derecho privado, ¿verdad? Hay más bien una defensa de lo que hoy en día llamaríamos instituciones básicas del derecho común, del derecho civil, del derecho mercantil, frente a lo que es la expansión del derecho público, es decir, del derecho constitucional, del derecho administrativo, precisamente para que en conexión con esta idea de la importancia de la asociación civil, de que haya el mayor grado de autonomía para que las personas puedan desarrollar sus vidas sin interferencias arbitrarias del poder, entonces justamente hay argumentos que investigaciones recientes incluso plantean o argumentan que ofrece un fundamento mucho mejor que, por ejemplo, el análisis económico del derecho para la defensa de los contratos, de la propiedad privada, de los intercambios, es decir, de la competencia, de la mayor amplitud para que la regulación no sea un obstáculo, sino más bien un posibilitador, ¿verdad?, de intercambios amplios entre sociedades y, por supuesto, a nivel internacional. Y yo diría que un ámbito en donde, bueno, actualmente los países de habla española todavía siguen sin poder dar una respuesta. Esto es algo endémico desde las independencias. De hecho, hay estudios que evidencian que más bien es un problema que se acrecentó a partir de las independencias, es el tratamiento dado a los llamados hoy día pueblos originarios, pueblos indígenas, comunidades precolombinas, ¿verdad? Cuyos descendientes, por supuesto, dado que la conquista española no fue una conquista de exterminio como sí ocurrió en otras conquistas, sino que fue una conquista orientada al mestizaje, justamente por la base teológica cristiana católica que tuvo este proceso, ¿verdad?, de expansión de la monarquía hispánica. Entonces, bueno, vivimos en países mestizos e incluso en países en donde las mayorías en la población son más bien descendientes de estos llamados pueblos originarios. Bien, en estos autores escolásticos hay ideas muy interesantes que incluso llegaron en parte a ponerse en práctica durante la vigencia del llamado derecho indiano, y lograron concordia, más allá, digamos, del grado de eficacia, de eficiencia. Estamos en un momento histórico en donde todavía no hay una división de poderes, en donde todavía no hay sociedades democráticas, pero sí en su contexto lograron importantes cuotas de respeto, formalmente hablando, a lo que eran los derechos comunes, ¿verdad? Que tanto europeos en ese momento como americanos tenían, al menos en el ámbito de la monarquía hispánica. De manera que yo diría que ahí hay no pocas ideas que en la actualidad, en países como Bolivia, en países como Guatemala, países como Chile, entre otros, es interesante e importante considerar Perú, porque efectivamente pareciera que en ese pasado hemos dejado atrás una serie de aciertos, que por supuesto no se trata de copiar, calcar y pegar en la actualidad, pero sí quizás de adaptar y entender cuál fue
el propósito de concordia, de convivencia como iguales ante la ley, con la dignidad de la persona en el centro, que en ese momento histórico se planteó, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, porque tendría pues muchas cosas más que decir desde el punto de vista de los aportes de estos autores, yo diría en cuanto a su vigencia y la importancia actual de la obra de estos pensadores, de estos escolásticos hispánicos, que por cierto fuera de nuestros países increíblemente se ha terminado aprovechando mucho más su aporte. Me refiero, por ejemplo, durante la Ilustración escocesa, todo lo que fue la renovación y la producción filosófica en los Países Bajos, y también en lo que es el ámbito de las ideas que dieron lugar a la República de los Estados Unidos, ¿verdad? Con algunos de los padres fundadores como lectores de estos pensadores hispánicos. Yo diría que, entre otros, ¿verdad? Factores, la obra de los escolásticos nos permite en el tiempo actual, en primer lugar, constatar muchas falsedades y excesos de la leyenda negra hispánica, que nosotros mismos, los hispanohablantes, por cierto, increíblemente difundimos y adherimos sin ningún tipo de evaluación crítica. Algo así como la cultura hispánica es incapaz de producir ideas de este tipo a favor de la libertad, bueno, porque básicamente tienen, sino dificultades culturales intrínsecas, algún problema de orden cultural que les atrofia, ¿no? La posibilidad de, en el ámbito político, económico, jurídico, tener las ideas o instituciones que, por ejemplo, en el mundo occidental anglosajón, por ejemplo, sí se ha tenido, ¿no? O germánico, o francés. Entonces, aquí hay una prueba contundente de que ese menosprecio a nuestra tradición, ¿verdad? Que es parte de nuestra historia común, es falsa, ¿no? Porque hubo aportes que, repito, quizás otras culturas occidentales o tradiciones han aprovechado inteligentemente mejor que nosotros. En segundo lugar, evidencia la falsedad de la asimilación entre protestantismo y libre comercio y catolicismo y estatismo económico. Ya también lo comentaba Carlos Enrique. Esto es algo así como un lugar común y sobre todo a partir de una obra de Max Weber ha quedado así como fundamentado, ¿no? Casi como dogma. Mire, es que la vía al desarrollo, a la libertad económica es, digamos, la reforma. Todo lo que queda de antiguo, de tradicional, en el otro lado, mire, eso está condenado a la pobreza, porque es que, bueno, es un culto a la pobreza. La verdad es que al margen de que es una discusión más amplia dentro de lo que sería el mundo católico, ¿no? De la tradición católica, acá de nuevo hay evidencia suficiente y que hasta el presente, por ejemplo, de la mano de obras como la del profesor Gabriel Zanotti en Argentina, está más que demostrado que esto no tiene ningún asidero y que más bien son dos maneras, ¿verdad?, perfectamente compatibles entre sí o que pueden dialogar entre sí para impulsar a las sociedades hacia el progreso. Demuestra, avanzando en el ámbito moral, por qué es debatible el que la ética protestante, la de los pueblos que asumieron la reforma, y no la ética católica de los pueblos que siguieron la contrarreforma, sea la única compatible con el desarrollo. Esto lo vinculo con lo anterior, e insisto, no tiene que ver únicamente, o esto no es relevante solo para quienes profesen una fe dentro del cristianismo, ¿verdad? Sino también para quienes sean agnósticos o sean ateos incluso. Esto es relevante porque tiene que ver con las ideas, ¿eh? Con cómo nos concebimos, con cómo concebimos la política, con cómo concebimos la economía. Y por supuesto, la subordinación desde la cual partimos cuando entendemos que solo por aquella vía y en modo alguno por esta puede avanzarse hacia el desarrollo, hacia la inclusión y hacia la prosperidad en libertad. En cuarto lugar, justifica, más allá del derecho positivo, las razones de limitación del poder ante la tiranía, que hoy en día hay que también, sobre todo en el marco de procesos constituyentes que suelen proliferar, entender que puede haber una tiranía de la mayoría circunstancial. Creo que hay buenas razones que no descansan simplemente en la voluntad de los gobernantes, en el voluntarismo, sino razones más sustantivas, ontológicas, pero eso sí, derivadas de la observación de la realidad para defender lo que son los pilares del constitucionalismo clásico, de un derecho administrativo orientado a la servicialidad, pero al mismo tiempo preocupado por digamos, conjurar la arbitrariedad de esa administración que muchas veces se le quiere convertir en el nuevo monarca en el mundo moderno, ¿no? Se le llama incluso hasta Estado administrativo en algunas obras. Prosiguiendo, establece el reconocimiento de la igual dignidad de las personas por su condición de seres dotados de razón. Incluso en el caso de Vittoria esto es muy elocuente, al margen de su adhesión o no a la fe, es decir, por el hecho de ser seres humanos.
¿ah? Y aquí hay un elemento importante desde el punto de vista también de la responsabilidad. Con el reconocimiento de la dignidad y de la libertad viene asociada, ¿verdad? La responsabilidad. ¿Y esto por qué? Porque en el ámbito de esta teología de base católica, no basta simplemente la fe y no basta simplemente, como se dice, la escritura, sino que además de la fe, ¿verdad? Hay que practicar obras, hay que ser responsable, sea uno político, sea uno jurista, sea uno empresario. No se puede desvincular, ¿verdad?, el actuar humano cotidiano de lo que son las expectativas respecto de los resultados de esa actuación. Por lo tanto, aquí, desde el punto de vista de la dignidad, de la libertad y de la responsabilidad, hay un aporte que a mi juicio claramente se mantiene vigente. Reconoce la asociación civil y da fundamento a la subsidiariedad de la actuación de la autoridad política. Ya lo decía, porque no parte del concepto de soberanía, mucho menos, por supuesto, que no se había desarrollado del Estado moderno, del Estado social, de este tipo de, más bien, esquemas constructivistas que luego, además de engañar a las personas, no generan los resultados esperados, porque en ellas las personas no son protagonistas, sino que son agentes pasivos del ejercicio siempre problemático del poder político. Continuando, defiende la libertad de pensamiento ante la intolerancia. Ellos, como lo dije hace unos minutos, se atrevieron a pensar distinto y por lo tanto hoy en día nos hablan mucho frente a lo que es el dogmatismo, ¿verdad?, de la corrección política y esa llamada, en neolengua a mi entender, cultura de la cancelación. Hay que atreverse a pensar, por supuesto, con respeto, con argumentos, y allí, por cierto, el método escolástico puede ser bastante útil, ¿no? Reconoce las singularidades culturales a partir de un régimen común, estas autonomías de los pueblos originarios, pero fíjense, no como compartimientos estancos, no desde la idea del Estado-nación, sino desde la idea de asociación, y por lo tanto permite la convivencia. Eso es algo que me parece muy importante, porque cuando hoy se habla de estados plurinacionales, lo que se tiene en mente es el pensamiento moderno de la soberanía como concepto absoluto, y muy de una u otra manera orientado al conflicto, no a la convivencia. Acá hay una aproximación distinta. Y por último, rechaza el intervencionismo estatal, la violación de la propiedad privada y el envilecimiento, de la moneda. No desde una perspectiva economicista, sino ética, basada en la práctica de la virtud y la garantía del bien común. Conecta la obra de los escolásticos no solamente con las razones por las cuales, desde el derecho público, constitucional y administrativo, hay que repudiar esto que denomino acá intervencionismo estatal, que puede llegar, por supuesto, hasta la planificación centralizada, sino también invita y exige, en términos éticos, a quienes desempeñan la función empresarial a hacerlo con un compromiso en la práctica de virtudes, no solamente guiados por el cálculo económico, no solamente guiados por la utilidad, y también un compromiso con el bien común. Esto es indispensable, no es solamente el político, la autoridad, el que ejerce esa tarea de función pública, sino es el ciudadano en general. Y, por ejemplo, cuando está dedicado a la función empresarial, tiene, como sabemos, un rol indispensable que cumplir. De manera que por estas y otras razones, pienso que la escolástica hispánica, sus representantes y la obra que ellos generaron, tiene una vigencia e importancia, en especial para los pueblos de habla española, fundamental. Bueno, hasta aquí lo dejo. Disculpen que me pasé unos minutitos. Muchísimas gracias por su atención. Ahí está mi cuenta en Twitter. Y quedo, pues, por supuesto, muy atento a los comentarios y preguntas que puedan tener. Gracias, Luis Alfonso. Yo quiero poner mi cámara, pero no lo estoy logrando. Ahora sí, creo. Bueno, has servido la mesa, ya has prendido las luces, Luis Alfonso, para que todos podamos ver los manjares que nos presenta la escolástica hispánica, ¿no? Tengo una mezcla de preguntas y reflexiones para que puedas construir sobre algunas de las ideas que has puesto sobre la mesa. Son 5. Voy a tratar de simplificarlas. Pero creo que la primera, entonces, está vinculada a lo que es la escolástica, ¿no? Por aquí comentan. La escolástica parece ser pionera en esa actitud popperiana de conjeturas y refutaciones, en la búsqueda de la verdad y el auge de la ciencia. O sea, para que la ciencia avance, ¿no? Creo que es interesante, quizás que expliques un poquito más eso de la escolástica y eso del avance científico, pero sobre todo creo que vincularlo, y aquí agrego un poquito yo, a una institución fundamental, que es la universidad, ¿no? Y los orígenes de esos debates escolásticos en ese lugar tan importante y la impronta católica en el mismo.
¿Qué puedes comentar de eso respecto a la escolástica y al estudio de lo que es lo científico, lo racional? ¿Qué más podrías elaborar? Sí. Bueno, en primer lugar diría que siempre tener muy presente que este método, como decía, de argumentación, de estudio, de indagación sobre la verdad, en definitiva, o sobre cómo resolver adecuadamente una problemática, parte del pensamiento antiguo, ¿no? Incluso uno puede en los diálogos de Platón ver claramente cómo Sócrates, ¿ah? Justamente a través de diálogos va avanzando a través de preguntas, refutaciones, en conversaciones sobre distintos temas propios de lo que es la indagación filosófica, ¿no? Sobre la justicia, sobre la política, sobre el derecho, en fin, los distintos diálogos en los cuales Platón coloca a su maestro de protagonista. Y luego Aristóteles, ¿verdad? En la retórica fundamentalmente, entre otras obras, pero específicamente en ella, bueno, va a desarrollar lo que es la base de esa forma de argumentación, en definitiva, y de pensamiento. Yo diría que es muy importante porque más bien noten cómo en la modernidad, que tanto habla mal de la Edad Media, digamos, en general durante la Edad Media, la escolástica en esos dos momentos, sobre todo de la primera escolástica y la segunda escolástica, se caracterizó en gran medida en el ámbito universitario por enseñar desde el debate. Es decir, no se venía a colocar, mire, esta es la verdad y arrodíllese y no diga más nada. Por el contrario, es decir, aquí venimos es a debatir, a discutir, a atreverse, ¿ah? En donde, por supuesto, entonces el estudiante tenía una posición de participación y de protagonismo, que es algo que métodos de enseñanza actualmente procuran. Bueno, noten cómo el pensamiento moderno, más bien, desde esa perspectiva no popperiana, de la indagación, sino más bien dogmática, bueno, vienes con el código completo, ¿no? Vienes con la respuesta ya acabada y de alguna manera, sobre todo podría decirse a partir del siglo XIX, más bien es como un proceso de reproducción, más o menos mecánica, más o menos pasiva de parte de quienes van formándose frente a lo que ya está dado. Más bien esta forma de investigación o de aproximación a los problemas va cayendo en desuso, ya decía, porque, por supuesto, como todo lo que inventa el ser humano o desarrolla, se puede utilizar de una manera inútil, ¿no? Es decir, uno puede entrar en disquisiciones, como se le denomina a veces, que no conducen a nada a través de este método de las preguntas y respuestas. Pero eso ya depende de los usuarios, digamos así, ¿no? De la escolástica, ¿no? De este método dialéctico de aproximación a los conflictos. Entonces yo diría que más bien en el tiempo actual o en el tiempo contemporáneo, en el ámbito jurídico, por ejemplo, ha habido un rescate, sino de las ideas de fondo sustantivas de los escolásticos. Sí, por ejemplo, en el ámbito de la argumentación se han desarrollado estudios desde la mitad del siglo XX en adelante acerca de la llamada nueva retórica. Ahí hay trabajos muy importantes, por ejemplo, de autores como Chaim Perlman, entre otros, que justamente consideran que ese pensamiento aporético, que parte de problemas, que no pontifica, es decir, en que no da una solución ya dada y prescinde del debate, es más bien una vía, sobre todo en ámbitos como el derecho, yo diría que en general en el ámbito de la razón práctica, ¿verdad? Que no son problemas que se puedan resolver categóricamente, es muy relevante. Y yo diría que allí, bueno, el mundo hispánico, fíjense el aporte que da justamente de renovar frente a nada más y nada menos esos cambios mundiales que se estaban experimentando entre los siglos XVI y XVII, una metodología que hoy en día todavía está siendo utilizada y que ojalá fuera más utilizada en muchos ámbitos académicos y que todavía de algún modo siguen centrados en la clase magistral y más bien en la reproducción mecánica de contenidos que no necesariamente ya dan cuenta de la realidad. Ok, excelente. Muchas gracias, Alfonso. De hecho, aquí, porque el tema de la escolástica levantó algunas preguntas, es decir, el aporte de los escolásticos fue orientado solo desde el punto de vista de la Iglesia Católica. La misma persona pregunta, dice, el rechazo a la filosofía escolástica, creo que ya lo desarrollaste un poco, ¿cree usted que ha traído consecuencia de su desarrollo en la estructura de nuestra sociedad? De lo que dijiste antes, algo más que agregar ahí. Indudablemente, indudablemente. Ahí diría, primero, siempre cuando uno se aproxima en términos metodológicos a cualquier obra o acontecimiento del pasado, debemos evitar, por supuesto, juicios desde el presente. Hay que evaluarlos desde su contexto histórico, ¿no? Esto es lo primero para poder comprender, para poder conocer adecuadamente. Cumplida esta condición,
lo que hay que fijarse es cómo, digamos, en un momento histórico en el que todavía, eso es algo que para nuestras mentes, digamos, modernas, es difícil de comprender, un momento histórico en el cual todavía cualquier conocimiento, sea en el mundo católico o en el mundo protestante, en sus diversas, digamos, manifestaciones, cualquier conocimiento riguroso tenía en algún punto conexión con la teología. Entonces, el que haya sido desde la teología específicamente católica, para diferenciarla de la protestante, que se hayan abordado esta serie de temas, produce consecuencias muy distintas. Por supuesto, algunas de ellas podrían hoy perfectamente ser debatibles, ya con lo que ha sido el desarrollo, la expansión de la idea de derechos humanos, y por supuesto con lo que es el reconocimiento dentro de esa idea de la libertad de cultos. Digamos, hay una serie de ámbitos en los cuales ya dependerá de si se adhiere o no a la fe cristiana, el comportarse de una manera o no. Entonces, por supuesto, hay ámbitos en los cuales esto se puede debatir, pero hay otros en los que yo diría que es importante, como occidentales también, tener presente que es muy distinto que estos problemas jurídicos, políticos y económicos se hayan abordado desde el cristianismo y concretamente desde la teología católica, no la protestante, a que se hayan abordado o desde la teología protestante o desde otras teologías, es decir, correspondiente a otras creencias religiosas en ese momento ya también, ¿verdad?, existentes en distintas partes del mundo. Porque los resultados desde el punto de vista del valor del ser humano, de las características de la sociedad y desde el punto de vista de las potestades, ¿verdad?, de las autoridades, es muy distinto. Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo presente. Los resultados hubiesen sido otros y no hubiesen inspirado tanto, como ya decía, en el mundo anglosajón, en el mundo germánico, ¿verdad?, a tantos pensadores y tantas obras importantes como ya está documentado que lo hicieron. Y en segundo lugar, yo diría que sí, que no reconocerlos, en parte simplemente deslizo esa idea por el repudio a lo español que las narrativas independentistas generaron en estos países. Es decir, todo lo español es despreciable, por lo tanto, no leamos nada de esos sujetos, vamos a leer solamente franceses, ingleses, alemanes. Está muy bien, magnífico, hay que leerlos todos y hay que tratar de aprender de todos. Pero uno nunca puede llegar a ser lo que no es. No podemos proceder por imitación y desde el complejo y la subordinación. Por lo tanto, sí pienso que el desconocimiento de estos autores nos ha hecho mucho daño y hace que nuestros países institucionalmente o en parte sean lo precarios que son, ¿ah?, y que no terminen de salir pues de una revolución y otra. Excelente, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que se vincula con lo que acabas de decir. Has hablado de dignidad humana, has hablado de lo católico, de esa impronta, digamos, de la teología. ¿Y qué es lo diferente en lo católico? ¿Qué es lo diferente en la escolástica hispánica? Ese reconocer al ser humano como que posee inteligencia y voluntad y es capaz de decidir, es capaz de elegir, ese libre albedrío. Esa es la impronta de lo católico que trae la escuela, la escolástica hispánica y que es diferente, digamos, a cualquier otra escuela de pensamiento, que no sea católica y que no, digamos, aborde esa antropología filosófica de ese ser humano que es capaz de conocer la verdad con su inteligencia y de desearla y quererla y procurarla con su voluntad. Eso obviamente marca, digamos, un hito fundamental en esa libertad concebida desde de la visión que tenían ellos y que es muy diferente a cualquier otro tipo de libertad que deviene en libertinaje materialista, que es el que estamos viviendo hoy. ¿Qué opinión tendrías al respecto de eso? Sí, bueno, es un planteamiento, da como para otra sesión, así que voy a ser lo más breve posible y directo, ¿no? E insisto en este punto, miren, para eso pueden leer a diferentes autores, por ejemplo, en el ámbito del derecho, hay un autor estadounidense, Robert P. George, que justamente desarrolla muchos de sus argumentos teniendo muy presente a quienes no profesan una fe en particular y específicamente la cristiana. Es decir, son argumentos que parten probablemente en varios de sus puntos de la adhesión a una creencia, a una teología, pero que luego procuran universalidad. Y esto es lo importante, es decir, generar adhesión, generar acuerdos y soluciones que sean compartidas por distintas maneras de entender al ser humano. Yo diría que justamente, Hugo, parte de lo que uno percibe en estos autores cuando plantean, ¿verdad?, sus respuestas a las problemáticas en distintos campos que enfrentaron, que analizaron, es que no están buscando a un individuo aislado,
no están buscando a alguien que simplemente actúe por la pura voluntad de actuar, no están obsesionados con el tema de la coacción externa, ¿verdad? Que es indispensable a mi entender, por eso me dediqué a estudiar el derecho. Es decir, otra cosa es que sea esa coacción injusta, arbitraria, desproporcional, eso es lo que no debe ocurrir. Pero para que exista un orden de convivencia y para que haya eso que en el ámbito del liberalismo tanto defendemos y reivindicamos, que es el llamado orden espontáneo, bueno, tienen que haber unas condiciones de juego, un rayado de cancha. Entonces, estas personas lo que plantearon, estos pensadores, es que ese rayado de cancha no fuera resultado simplemente, por ejemplo, en la actualidad, de una decisión legislativa voluntarista, de una política pública populista, sino que esté basada en fundamentos realistas, ¿verdad? Y que tengan a esa visión del ser humano, a ese entendimiento del ser humano muy, muy presente. Entonces, yo lo ataría al tema de la responsabilidad. Es probable que en otras aproximaciones a los temas que los escolásticos abordaron, por ejemplo, en la actualidad, desde el análisis económico del derecho o desde otro tipo de teorías o doctrinas dentro, incluso del pensamiento liberal, el asunto de la responsabilidad se menciona, pero uno percibe que se menciona así como que, bueno, es que eso está implícito, pero no necesariamente. Es decir, porque no hay, repito, una reflexión en torno a que cuando uno elige, debe tener conciencia no solamente de cómo eso lo afecta a uno, sino cómo afecta a otros. Hoy en día, en materia de identidades de las personas, por ejemplo, o en materia de todo lo que es la discusión en torno a las familias, en donde, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que abogar por la mayor libertad y la mayor autonomía para los seres humanos, siempre debe estar presente también el problema de la certeza jurídica, de cómo podemos avanzar sin que las sociedades se vuelvan, ¿verdad? Algo ininteligible, algo incomprensible, cómo podemos lograr mayor espacios de libertad, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? Las relaciones jurídicas entre las personas sean ciertas y en donde no hayan, digamos, intermitencias que de alguna manera, bueno, en ámbitos tan variados como la función pública, las contrataciones, las sucesiones, los tributos, etcétera, bueno, no se sepa quién es quién, no se sepa cómo están relacionados jurídicamente unos con otros. Entonces, fíjense, no se trata de no abordar esas problemáticas y de discriminar. Por supuesto, allí hay una tarea más bien de defensa de la dignidad y de la no discriminación, de la igualdad ante la ley, pero con el asunto de la responsabilidad o la exigencia de responsabilidad muy presente. Y eso yo diría que desde otras éticas, incluso religiosas, más orientadas al utilitarismo, más orientadas más bien al cálculo de costos y beneficios únicamente, con prescindencia de la reflexión sobre la virtud y sobre la responsabilidad, es mucho más complejo de lograr. Y yo diría que en parte la decadencia de Occidente que hoy en día estamos presenciando probablemente tenga que ver, como otros académicos, pensadores lo han estado comentando, entre ellos el profesor Eric de Buffalo, con ese predominio, ¿verdad?, de una ética instrumental, una ética orientada única y exclusivamente al lucro, que es la que ha predominado desde al menos cierta parte de la ética protestante, ¿no? Excelente. Hay varias preguntas, pero nos quedan alrededor de unos 5 minutos para terminar. Yo quería tratar de juntarlas, a ver si podemos ayudar para resolver. Aquí plantea Carlos, dice Fratelli Tutti, somos todos hermanos. La libertad individual ante el Estado, planteada por los escolásticos, exige humildad y no juzgar desfavorablemente a todos los emprendedores como creadores de prosperidad y al dinero como creación espontánea que contribuye a la prosperidad. No sé si está haciendo alusión a una de las últimas encíclicas de nuestro actual Papa, Francisco, pero de todas maneras me ayuda a conectar, para que reflexiones de esto, pero me ayuda a conectar con otro planteamiento que está en el chat, y es, tú hablabas de la autora Marjorie Grace Hutchinson. Quizás muchos no saben, pero esta es una estudiosa intelectual británica, estudiosa del pensamiento económico español, que estudió la escuela de Salamanca, que de alguna manera agrupa a esta segunda escolástica, ¿no? O esta escolástica tardía. Lo interesante es que esta estudiosa estudiaba bajo la guía de Hayek, de Friedrich Hayek, ¿no? Que todos conocemos bastante. Pero lo interesante aquí, y es el hilo conductor, ¿no?, que hay a lo largo de la historia de los escolásticos hasta hoy y de las encíclicas, es que se habla, y creo que lo menciona Michael Novak en uno de sus libros, de que Hayek dejó su impronta en la encíclica de Juan Pablo II, Centésimos Annus. Entonces, ahí
hay una continuidad que pudiese tener algún tipo de corte con los planteamientos actuales. ¿Cuál es tu comentario a esto de la Fratelli Tutti, los planteamientos que pueden haber ahí y a lo que nos plantea la 100º ano? ¿Son diferentes? ¿Qué ves? Sí, bueno, también digamos, da para conversar largo. Eh, yo diría que la obra de los escolásticos, y por cierto, aunque es un poco difícil a veces ubicar las fuentes, además de lo que son estudios, como por ejemplo el del profesor Chafuen o de la profesora Grace Hutchinson, ojalá que podamos ir a las fuentes directas, ¿no? Para poder extraer de allí directamente, valga la redundancia, las ideas, los planteamientos y algunas cosas que de pronto no han sido abordadas a profundidad. Pero en todo caso, la obra de estos pensadores que se desarrolla, por supuesto, en coherencia con lo que es la doctrina cristiana católica, lo que muestran es que muchas veces, por ejemplo, el presente puede ser un episodio o un ejemplo de ello, muchas veces la institución eclesiástica como tal, es decir, la organización de la Iglesia Católica, puede por distintos factores, sean históricos, contextuales, de las personas que les están dirigiendo en un momento histórico, suele tener distintas como posturas, ¿no? Y a veces, por supuesto, dentro de esas posturas, claramente puede incurrir, a mi entender al menos, en contradicciones, en contradicciones. Entonces, yo diría que, aun cuando se trata de una organización religiosa que por supuesto está sujeta a dogmas, está sujeta a jerarquías, y uno podría decir, bueno, mire, si esto es así, ahí no hay nada que discutir. Eso se parece mucho como al mundo militar, ¿no? Donde simplemente hay que seguir órdenes. La historia de la Iglesia Católica muestra que más bien siempre ha habido mucha discusión a lo interno. Bueno, por eso hay distintas más bien congregaciones, ¿no? Y cada congregación pues tiene de alguna manera su autonomía para avanzar. Eso no lo comenté en la exposición, pero dentro de los escolásticos hay dominicos, hay franciscanos, hay jesuitas, es decir, no todos provinieron además de una sola congregación. Por ejemplo, a veces puede pensarse que vinieron solo de la Compañía de Jesús y no es así. Y eso nos da una idea de que hay amplitud para el debate, para la discusión. Yo diría que en respuesta al planteamiento o comentario al planteamiento de Carlos Enrique, la obra de los escolásticos muestra que no hay ningún culto a la pobreza, no hay ninguna condena al lucro, no hay ninguna condena a la búsqueda de la prosperidad, no hay ninguna condena a la propiedad privada, como por ejemplo si la hay en un pensador moderno y que goza hoy día de una reputación todavía increíble como es Juan Jacobo Rousseau. No hay ninguna condena, ¿verdad?, a que las personas se desarrollen desde el punto de vista económico. Incluso los ya más expertos en economía destacan que si bien los escolásticos, algunos de ellos en particular, no recuerdo si ahora Tomás de Mercado u otro, si bien no llegaron a resolver el problema de la usura desde el punto de vista de los contratos de préstamo e interés, ya dieron algunas pistas que luego, por ejemplo, autores más, digamos, modernos propiamente tal, entre otros, por supuesto, Adam Smith, ya pudieron desarrollar mucho mejor, pero ya, digamos, dieron pistas sobre cómo esto tenía que cambiar porque el mundo estaba cambiando. Por ejemplo, lo que comenta Carlos también sobre el dinero. Ellos reflexionaron muy bien, y creo que eso en gran medida es compatible con el entendimiento actual, que el dinero en sí mismo no es riqueza, es un instrumento de cambio, pero que utilizado de cierta forma puede contribuir a generar esa riqueza. De manera que fueron muy intuitivos, fueron muy sagaces, se atrevieron a ir más allá de lo que en ese momento era aceptado dentro de la fe religiosa del catolicismo como aceptado. De modo que yo diría que allí hay suficientes bases para entender que en el mundo, ¿verdad?, hispánico, católico, no hay por qué pensar que hay una suerte de condena por los dogmas, por la organización eclesiástica, ¿verdad?, a la pobreza, a renunciar, como se ha dicho, pues a todo el tema del lucro. No digo que no se hayan cometido montones de errores, creo que esto es importante también tenerlo presente. Mucho de lo que los escolásticos plantearon no llegó a convertirse, de nuevo usando el lenguaje actual, en legislación, en política pública, en normativa, es decir, en actos. Más bien, lamentablemente, la monarquía hispánica entra en un proceso de decadencia, como sabemos, que va a concluir justamente con las independencias, es decir, con la desintegración territorial de esa monarquía. Es decir, ellos fueron desoídos en gran medida, en muchos de sus planteamientos, en otros no, por las autoridades de su tiempo. Pero son pensamientos que mantienen vigencia, como he intentado de alguna manera evidenciarlo, de manera que no es tarde, de manera que no es tarde. Yo diría que es una invitación tanto a quienes son católicos como a quienes no lo son, pero forman parte, digamos, de este universo tan maravilloso que es el mundo hispánico, es decir, los países hispanohablantes,
a quitarnos ese complejo, a dejar de decir, no, es que nosotros no somos suizos, es que nosotros no somos alemanes. Cada cultura ha encontrado su vía a la prosperidad, incluso dentro de lo que es un ámbito más común o compartido como es Occidente. Los alemanes, los franceses, los ingleses, los estadounidenses, en fin. Pero no lo hicieron imitando a otros. Probablemente lo hicieron aprendiendo también de otros, pero no imitándolos, no entendiendo que eran inferiores. Nosotros, por producto de distintas circunstancias históricas, entre ellas esa propaganda de la leyenda negra, que solamente nosotros somos culpables de que nos siga afectando, por cierto, no hemos podido encontrar nuestra vía desde nuestras propias características culturales a ese desarrollo. Pienso que parte pasa justamente porque dejemos de entender que si seguimos estos valores, si seguimos estas creencias, no hay nada que hacer porque eso está condenado a la pobreza. Todo lo contrario. Y aquí los escolásticos, me parece, lo evidencian suficientemente. Excelente. Bueno, Luis Alfonso, la verdad es que hay varias más preguntas más, pero ya el tiempo apremia. Yo voy a cerrar con una breve reflexión de unos comentarios que hacen acá, donde dice, bueno, por todo lo que ha comentado, pareciera que aclara la impronta de la escolástica en la colonización, a pesar de lo que dices, no todo lo que se propuso y se colocó sobre la mesa se pudo ejecutar, pero claramente ese reconocimiento de la dignidad humana permitió el mestizaje. Esa traída, digamos, a tierra americana de la universidad, de la primera universidad en territorio americano, que fue la Universidad de San Marcos en Perú, que ya debe tener alrededor de 500 años, si no me equivoco, marcaba lo que ha debido ser algo diferente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, con países como Estados Unidos, donde las universidades son mucho más nuevas y vemos que son el top de la élite hoy, pues algún camino desviado, ¿no? Quiero cerrar acá agradeciéndote nuevamente por tu presentación, que ha sido excelente. Nos quedamos cortos, ¿no? Porque, bueno, es un tema que es muy amplio, muy importante, sigue estudiando. Quiero aprovechar para invitar para la siguiente sesión del jueves que viene, el día 11 de noviembre, el 11-11, a las 11 de la mañana en Venezuela, 4 de la tarde en España. Vamos a tener la presentación sobre Francisco de Vitoria por parte del profesor Jaime García. Quiero entonces una vez cerrar por mi lado y pasar las palabras a Carlos, o la voz a Carlos para que nos despida, y obviamente a Rocío también, y bueno, agradeciendo la oportunidad de acompañar. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Quiero llamar la atención de un libro que publicamos a finales del año pasado, que es La experiencia liberal en Venezuela, en donde Luis Alfonso escribe muy acertadamente que una de las razones por las cuales el liberalismo no ha entrado tan fuertemente en Venezuela es el rechazo a el origen hispánico de nuestra cultura y de nuestra civilización. Y esta discusión que hemos tenido hoy, esta exposición que hizo Luis Alfonso, aclara este punto muchísimo más y lo hace aún más importante, que nosotros como venezolanos estudiemos nuestra historia y nuestro origen hispánico, especialmente el de los escolásticos y de dónde viene la enseñanza de la libertad, mucho antes que Adam Smith y mucho antes que los fundadores de la República Americana. Muchísimas gracias a todos y a los organizadores de SEDICE por este estupendo evento. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a sus preguntas. Gracias, Luis Alfonso. Gracias, Hugo, por la moderación. Y bueno, los esperamos entonces, como bien decía Hugo, el próximo jueves y todos los jueves de noviembre a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, 12 de Chile y 4 de España, para que continuemos este debate y esta reflexión tan importante para la vida de los ciudadanos en nuestro continente. Muchísimas gracias y estamos entonces hasta el próximo jueves. Y bueno, sigan las redes de SEDICE para que se enteren de todo lo que estamos haciendo, y la semana que viene, que es la Semana de la Libertad, pues la conferencia estará incorporada dentro de esas actividades. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes especialmente. También, por supuesto, SEDICE. Un abrazo. Gracias.